Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy de una manera especial queremos subrayar este versículo en que dice que Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Lo que habíamos escuchado en el versículo anterior, versículo 7, a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000, decía Saúl. Ya le falta más que la realeza. Ya no le falta más que la realeza. Es decir, aquí comienza ya la maldad, aquí comienza ya el egoísmo. Ave ya poco mañana ya andemos pues a que no imagina, Ave ya nos vuelve sensibles. Y además de esa sensibilidad, entonces ya comenzamos aquí a entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que está sucediendo, esto no está bien. Y entonces así Saúl comienza ya a ponerse furioso, a disgustarse por todo esto y piensa, ¿verdad? ¿Cómo es que a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo me están atribuyendo los 1.000? Solamente ya no le falta más que la realeza nada más. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David, ¿se dan cuenta? Entonces esta va a ser la consecuencia. Entonces todo lo que fue sucediendo, recordemos que estamos entrando en un tema bastante complicadito, ¿verdad? Es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Y porque aquí nosotros encontramos, por una parte decíamos que cuando Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra, David, allí donde se iba, tenía éxito. Bueno, esta es una primera presentación. Y esta es una consecuencia, por lo tanto, que ahora va a venir por aquello que Saúl mismo, como rey, como monarca, había hecho. David había vencido al filisteo. David entonces se pone bien de cierta manera, pero ¿por qué? Y porque él es el único que se confronta con Goliat. O sea, es lo que dije, pero no porque él es fuerte. Incluso cuando te describe a un niño insignificante, te está describiendo a un pastorcito, ¿verdad? Y nada más que eso. Y eso no solamente lo presenta el autor sagrado, sino que va pasando en el diálogo con varios personajes y prácticamente todos están diciendo lo mismo. Todos le están queriendo persuadir a David, ni la dejó tiño, ni no peandi, va el ande ya potan de donde mi siete ine cangen de raquítico, la ñande ya calcula se hago ye David
por no que la ojoño, no porque oyucada yuena pe filisteo. Sin embargo, por otra parte, el autor sagrado también va describiendo y va diciendo que la grandeza de David es el hecho de sentirse tocado y sentirse también indignado por dos cosas. Primero, por lo que había dicho ya este soldado, este gigante Goliat. Cómo le ha tratado al Dios de Israel, al Dios de la hueste, de los ejércitos, Sebaot, ¿verdad? De Israel. Pea, senagomulgay. Pea no hay por ahí. Y por otra parte, entonces, un boyeguarú ahí lleva. Mala boyeguarú. Y toda esta gente que está en el ejército, anda ya pues va eve. Quiere decir que con la taparana para ir no ñe moiris y cuajina upebe lleva oñora y no jamás. No ñe moiris y cuajina upebe. Y peor todavía, pues, cuando escucha, viene ahí un soldado y dice, bueno, el que sale a luchar con Goliat va a recibir muchas riquezas, o me da yuela, y Tayira, la princesa, o fíjate, y me le va a sacar todos los impuestos de la casa de la familia de su padre. Pepeato llamó tuviera Kuma David. ¿Por qué? Y porque él entiende y dice, eso no puede ser. Nadie debería salir a pelear y a luchar solamente o simplemente porque hay una de estas situaciones de esta manera, o porque se me está ofreciendo algo. Si no hacemos ahí lo vean. Se hace porque hay algo más en mi interior. Se hace daño y no defende a ella peñande yararera, porque se va a querer hacia ella lleva upea doye eva en a peñande yarare. Este filisteo está faltando a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Como respeto a nuestro Dios. Y eso es lo que a mí me pone mal ahí, David. ¿Me entendieron? Entonces, esa es la primera parte. Pero por otra parte también, David presenta diciendo, la Goliañón de la Shemboyeguarú, la hija güera lleva que él nos va a tener como esclavos, etcétera, etcétera. No. La Shemboyeguarú, vea, la PE que están al frente del ejército, Eliab, que es justamente su hermano, Saúl, que es el rey, el monarca, y cualquier otro de los soldados que estaban ahí, ninguno de ellos entonces se atreve a confrontarse con el mal. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que pasa muchas veces con nuestra sociedad. ¿Cuántos de estos que están al frente, que están entonces en una situación muy importante dentro del gobierno, dentro de la familia, dentro de la iglesia, o guerrilleros, y ante el desafío de Goliat no mueven un solo dedito? Habla o criticar en la de autor sagrado. Vaya a ver pastorcito utañona y no, vaya a ver euta o vencer a alguien que ustedes tendrían que haberlo hecho correr de aquí, porque se metió contra nuestro Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cielo.
espléndido, no hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz de llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y toma todo lo que espíritu funde el témpano en caminos de espíritu. A los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maika y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración
que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón. Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable este 22 de septiembre, 19 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con este libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Leemos desde el versículo 1 y ya estamos llegando al versículo 9. Este era el momento en que David había vencido a Goliat. Ahora se presenta frente a Saúl. Recuerden que anteriormente Abner lo lleva a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano, y así continúa. Apenas David termina de hablar con Saúl, aquí entra otro personaje, es Jonatán. Aquí nos presenta con un resumen maravilloso cómo ya se va presentando la figura de David como el futuro rey, porque Jonatán, que queda prendado, prácticamente le está cediendo, hace un pacto, dice, con David, y dice que ahí le presenta. Él se despojó del manto que llevaba puesto como signo, ¿verdad?, de algo que le dio David. Y lo mismo hizo con sus indumentarias, hasta con su espada, su arco y su cinturón. Bueno, esto es lo que hace Jonatán. Una vez que queda prendado, una vez entonces que se pone también ahí, dice, bueno, lleva como signo de esta amistad, como signo de este cariño, como signo de este compromiso entre nosotros. Y bueno, después de todo esto, David se pone al servicio de Saúl. Saúl lo llama, lo pone al frente, pero iba a formarlo, y entonces y entonces David comienza a ser muy bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. ¿Se dan cuenta cómo hay también una presentación progresiva? Veo que tú bebes de imitar, lleva un llamo y te, o ella pues tebe, o uco ave, o mañana, o ella, o ñeñandú, o ñemo pues aquelina, lleva veo hindú, ave golía y ajina, o ella, veo yesa, eso también es interesante. A oye esa cual, que el ejército no responde para nada. Mas el soldado vio como, oigo, ando ya pueden bebé. El otro sale, ya puca paña de, once no disparas y oiga, apenas salió, mientras estaba hablando con ellos, subió al frente un filisteo, el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gad, pronunció las mismas palabras. David lo escuchó. Y entonces dice, todos los israelitas, viendo por ahí, apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Upeago la mombe usañan de él. Upeago la y se ajinan de. Haupeare non debe que la esa caseña de ahí de na ave David oye muy imagen non debe. Y entonces David se va a poner como para luchar. David no tiene miedo y David entonces va a hacer lo que los otros no están haciendo. En realidad no le correspondería, ¿verdad?,
Pero por otra parte, también pensándolo bien, el autor sagrado lo que quiere decir es que en ese momento a quien él está escribiendo le está diciendo, ¿saben qué? Ñande ya con la misma actitud de David. David no en el ejército, Jae oñembo humilde hina guria lleva la itúa Jesse y suete homiesa en el yo que cuera hermano cuera umituya. Tres de ellos estaban, ¿se acuerdan? Tres de ellos estaban ahí como para pelear. Tres de ellos entonces que estaban presentándose ahí, ¿verdad? Estaba Eliab, Abinadab y el tercero era Sanma, un mismo. Y el diablo ya sabemos cómo se le describió antes, en el capítulo 16, antes de la unción como rey, cuando Jesús le hace pasar a todos sus hijos. Y Samuel se encuentra con ellos. Samuel al comienzo piensa, este es posiblemente, ¿verdad?, el que va a ser el rey de Israel. Sin embargo, el Señor le dice a los Aníbal, que mañana voy a ser ya como otros, a Samuel no lluvia, hasta que le dicen, allá está, hoy me di últimamente, hoy ya voy a atender un pastorcito. Entonces, como diciendo, a ese no le damos nada, ese está allá. Upea pego sheni naje no yo porque va ebigo pea veremoita, ¿viste? Va ebigo pea veremoita. Recordemos, queridos amigos, en la Biblia es muy interesante y te habla de los famosos Anawin. Ana quiere decir pobre, pobre en hebreo, ¿verdad? Ana. Los Anawin, los pobres, eso está en plural. Anawin. Ana, el pobre. Anawin, los pobres. Bueno, y entonces, cuando te está presentando aquí a los Anawin, te está presentando a los pobres, se le pone a David también dentro de estas características de los Anawim. Es decir, Dios a quién elige, Dios mira el corazón de quién, Dios a quién lo está llamando para ponerle al frente de su pueblo y del gobierno de su pueblo. No le llama entonces a los orgullosos, no le llama entonces a esos que quieren simplemente hacer el mal, sino que les llama a aquellos que verdaderamente tienen un corazón sencillo, a aquellos que tienen un corazón abierto, a aquellos que tienen un corazón de escuchar la voz de Dios y después de responder justamente a esta necesidad, ¿verdad? Viste que es una enseñanza hermosa. Y entonces también tiene que ser una enseñanza y tiene que ser una lección para todos nosotros, porque ñandeco, entre lo que te hago ñande, entre comillas, ya te vea, ñaimeña y tendo taishanamo, de una o de otra manera, porque sos papá, porque sos mamá, porque sos gobernador, porque sos presidente, porque sos director, porque sos esto, porque sos aquello, porque sos país, porque sos diácono, porque sos encargado de tu capilla. Hoy me ha yaguar aire y lleva a mandar siempre en algo. Siempre sobre algo tenemos, ¿verdad? El poder de ejercicio o ejercemos el poder sobre algo. Aupepe la ñande yara ñande vengo la anawin. Hoy cuando vende la anawin aquí como sucede justamente con David. David es aquella persona que mira, que siente, que ve y se siente llamada a pesar de su pobreza, a pesar de no ser el mejor presentado así anteriormente como los otros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como todos los días que viene a nuestro encuentro, lleva Peñandeyara, vaya cañande Peñandera Peña, diga tus amueses, ya po pe tape ponaja pe te coe ponabe. Hoy
En este día escuchamos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 13. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa, mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Pecho continúa. Y pon ahí tereía, lleva San Pablo, Ina, Timoteo, cómo hay que aspirar, dice, hay que aspirar a ponerse al frente de la comunidad, porque todos nosotros, de una o de otra manera, queridos hermanos, necesitamos saber cómo manejar un grupo. Todos tenemos que ser líderes, porque penderoga puede de la tuena, de la sina o lo que sea. Entonces, eres cualidad. Entonces, es importante, dice, aspirar a estos puestos, entre comillas, de liderazgo, de tener una buena autoridad. Y después te da algunas de estas características para la yeyeureana. Dice, uno tiene que ser sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida, y no sea pendenciero, tiene que ser indulgente, tiene que ser enemigo de las querellas y desinteresado. Pecha lleva. Vaya va peñan de yara, iñan de ina, aña mañana peñan de roga, pupe o imba, esa peñan de ella poñena. Y si tenemos algunos cargos y que dentro de una comunidad, porque eso se va abriendo cada vez más los círculos, entonces es importante pedir esta gracia hoy, ayer. Todo lo contrario de lo que el Señor hoy nos pide por medio de San Pablo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor.
Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Nos amas, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando 1 Samuel capítulo 18. Y aquí nosotros decíamos el versículo 8, que Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó, a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Oye, bueno, a ver, lleva el egoísmo. Oye, bueno, nosotros nos creemos y pensamos que somos eternos. Pensamos que somos para siempre. Pensamos que vamos a quedarnos aquí entonces para siempre. Y sin embargo no es esa nuestra realidad, queridos amigos. Entonces dice que Saúl miró con malos ojos a David. A pesar de que David estaba enviado por él, ¿verdad? Porque Saúl le había enviado a las campañas que organizaba y siempre David tenía éxito. Consecuencia de eso vienen también los vítores, es decir, las aleluyas, las alegrías del pueblo para con Israel, pero tendo taisamos ya ver cogina a David con la de Sakai. Saúl, muy bien, te agradecemos, tengo 1000 veces yo calle más imponado, pues ya llevo 20 entre 20. Pero cuando ve tenido alegría y nada, tú
Y ponamente, maro, felicidades de Saúl, haremos hija abuela, David, Beupe, sin embargo, Saúl parece que no lo está mirando de esa manera, sino que ya está mirando a un contrincante. David ya está mirando como alguien que le va a usurpar el poder. Y esa es una de las cosas, queridos amigos, como yo le estaba diciendo. Y esto pues es el aspecto político. Aquí está la política. Si hoy estás en dudas por todas partes, me contó un poco de todos los niveles, de todos los trabajos, de todas las profesiones, humillares en duda de repente, ¿verdad? Y lo que más duele es cuando te dicen una institución que no puede funcionar por causa de los políticos indefensos. La gran mayoría es indefensa. Una institución, cualquiera de las instituciones, no puede funcionar a causa de los políticos. Va y se upea. Quiere decir que ya entendí, va la polis, ¿verdad? O la ica. Ica en griego quiere decir referente a. Polis, ica. Política quiere decir referente a la gente, a la polis, a la ciudad, a la organización, al funcionamiento de esa comunidad, de nuestra comunidad. Y la Biblia, yo ya les dije tantas veces, queridos amigos, la ñandé realmente la yajata no ve Biblia, la pecueña, en duda ve Biblia, maeva ñandé, peñan de yañi, y nadie como ahí la ya calculada, ya hay una protestante de pecueña, que todo es milagro, que todo cae no sé de dónde. No. La polis ica referente a la ciudad, porque la Biblia en realidad está hablando de la experiencia del hombre mirado desde Dios. Es decir, Dios que nos está hablando, Dios que nos está explicando y Dios que nos está diciendo cómo nosotros tenemos que actuar. Por eso dijimos que la Biblia es un libro teológico, Theos, Dios, logos, estructura, formación, enseñanza. Entonces, peñan de Yara, Dios, Theos, logos, entonces teología. Entonces, lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios nos está diciendo para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos actuar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. ¿Entendemos? Aupea la imonagina, entonces la ñamoingue peñan de putume, ñamoingue peñan de na con azocuame, hañañe punuye y cojaye ya po peñan de llano ayer hay señante. Si verdaderamente decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque desde la palabra de Dios nosotros comenzamos a regir nuestra vida y nuestra existencia. Desde los principios y los valores nosotros regimos nuestra propia existencia. Y bueno, y aquí justamente lo primero que te dice en el versículo 8, Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Entonces uno escucha de todo, ¿verdad? El aspecto religioso, el aspecto sacerdotal, y bueno, gracias a Dios ya le cohibé, ya gran cosa antes de que diga tú y la ya pues veo por lo menos es una forma de consolarnos y de ayudarnos, ¿verdad? Como Dios nos da a través del ministerio sacerdotal, el ministerio religioso, porque de repente uno recibe así a cada personaje que viene y que sufre, pero posiblemente porque a ella pues le iba ahí año pues una vez a peyo ya puede ser a peyo oye monguetaro y bueno, y todos buscamos, todos tenemos nuestros errores, etcétera, upear y con la ñajenduar con ñan de yañe para las dice añan de hina lleva a peyo se mate con la y pues y ponata allá ya pues ponata ahí con ñan de la perva. Mientras nosotros no escuchamos esto y mientras nosotros no queremos entender y queremos simplemente hacer como Saúl, porque miren que el versículo 8 de lo que Saúl nos está diciendo es una cosa terrible, porque dice que Saúl se enojó en gran manera, furioso, muy disgustado, solamente de lo que escuchó. Bueno, yo ahora le estoy diciendo un poco así en una cuestión política porque es un poco lo que tiene una repercusión sobre el Estado, sobre la gente, porque eso pues es un poco aconfesional, como decimos. Pero si vamos a entrar en el aspecto también religioso y de nuestras iglesias, ¿verdad?
muchas veces nosotros también nos encontramos en lo mismo, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, de nosotros que, así como Saúl, directamente. Saúl ha matado a miles, pero David ha matado a 10.000, ¿verdad? Y entonces dicatui, ñande, gemoñande. Y entonces ñande yo pirasga lleva. Anda ñande la siendo igual beba alguna vez yo alguna vez ahí en el hospital visitando, era pobrecito, le veo así a algunas personas. Ajá. Por ando yo gano digo el ande va sin hace va y se pire la piel, ¿verdad? Gemoye anda y pori pojanda y poi va a ver la se muy buena. Gemoy. Ni ni vero ayer van diga tú ya pisa y muchas veces ya de gemoyan de verdad que los otros hagan más cosas así como David, o que tengan esas cualidades que ellos están poniendo al servicio, o procura, porque David eso es lo que estaba procurando, algo. Saúl hoy hizo joya popea. Es una cualidad, una riqueza que Dios le ha dado. Pero gemoyan de andan ya aceptase. Entonces, bueno, mala problema fuera. Y es lo que va a causar también ahora en adelante Saúl. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque los rugidos aumentaban de volumen, los habitantes de Nápoles, acostumbrados a las amenazas del caprichoso Vesubio, se acostaron sin sobresaltos esa noche del año de 1631, pero en la madrugada los bramidos del volcán los despertaron y todos abandonaron sus casas, mientras el gigante vomitaba fuego y arrojaba al espacio espesas columnas de ceniza y humo que se engulleron el amanecer y tendieron un denso manto de oscuridad, rasgado solamente por los destellos de las periódicas lenguas de fuego que se asomaban por el cráter, atizadas por el gigantesco fuelle de la ira de Dios y reforzadas con la constante trepidación de la tierra, que no les daba tregua a los aterrorizados y erráticos pobladores, que iban y venían como un cardumen desorientado. A medida que avanzaba el día, la situación empeoraba. Los muertos aumentaban, la gente intentaba salir de Nápoles, pero no había por dónde ni hacia dónde. En esas los sorprendió el tercer día sin que el volcán diera muestras de apaciguarse. Como último recurso, el obispo encabezó una peregrinación a la tumba de San Genaro, ordenó que fuera sacado en andas y a medida que la procesión avanzaba, más habitantes se unían al cortejo hasta conformar un colectivo gigantesco cuyas oraciones y cánticos ahogaron el estruendo del temible volcán que poco a poco se fue apagando. Antes de terminar el día, volvió la calma a Nápoles y el pueblo pudo conciliar el sueño bajo el manto protector de San Genaro, su santo patrono. San Genaro, nacido en Nápoles más o menos en el año 272, de su vida se conoce poco. Se sabe, eso sí, que desde su adolescencia comenzó su formación religiosa, se destacó en los estudios de filosofía, teología y sagradas escrituras, y al completar su preparación recibió la ordenación sacerdotal y, dada su piedad, su liderazgo y elocuencia, en poco tiempo fue reclamado como obispo de Benevento, dignidad a la que accedió no sin resistencia. Una vez consagrado episcopalmente, se dedicó a evangelizar con denuedo a pesar de que los intermitentes y virulentos hostigamientos de las autoridades contra los seguidores de Cristo sembraban dudas en los catecúmenos, pero el obispo Genaro las disipaba con su vigoroso ejemplo y así la cosecha de conversiones aumentó considerablemente. Por esta razón,
las autoridades romanas le pusieron la mira y la oportunidad de neutralizarlo se presentó en el año 305, cuando el emperador Diocleciano emprendió la más cruenta persecución de la historia contra los cristianos. Aún así, el obispo Genaro no se arredró. Siempre estaba animando a los fieles para confesar con entereza su fe e iba de prisión en prisión consolando a los acusados y a los condenados, y esa acción intrépida fue suficiente para que lo capturaran en la cárcel de Pozzuoli, en la que estaba visitando al diácono Sosso y a sus 4 compañeros que esperaban el turno para ser lanzados a las fauces de los leones en el anfiteatro. El obispo Genaro resistió todos los vejámenes y torturas a las que fue sometido sin abjurar de su fe. Entonces también fue a parar al centro de la arena, mas las fieras se negaron a atacarlo y se echaron mansamente a su alrededor. Como la turba enardecida exigía su muerte, fue decapitado. Y cuenta la tradición que una piadosa mujer recogió su cabeza y en un pequeño recipiente guardó un poco de la sangre del prelado. Tras su muerte, San Genaro se convirtió en el mártir más popular del sur de Italia, y con el correr del tiempo su devoción se extendió y peregrinos de todo el país acudían a su tumba y a venerar la sangre recogida por la piadosa mujer, y en la medida en que por su intercesión la ciudad pudo salir indemne de varios desastres, los napolitanos espontáneamente lo aclamaron como su santo patrón y le construyeron una capilla dentro de la catedral en la que se exhibe un busto de San Genaro con una máscara de plata dentro de la cual se encuentra el cráneo del santo y su sangre, que permanece en estado sólido en la redoma que la contiene, y 3 veces cada año desde hace 4 siglos, especialmente el 19 de septiembre, día en el que murió San Genaro, se licua en presencia de los feligreses. En algunas ocasiones burbujea y adquiere un tono carmesí, otras veces tiende al color marrón y su volumen y peso son variables sin que exista proporción alguna entre ellos, entre volumen y peso. El paso de la sangre de sólido a líquido puede darse en cuestión de minutos o tardar varias horas e independientemente de la temperatura del día. Y al completarse el milagro, la sangre a veces permanece líquida hasta 7 días. El clero, las autoridades de Nápoles y los feligreses, cuando sucede esto, agradecen el prodigio con un solemne Te Deum, pues ello significa que todo irá viento en popa en la ciudad, mas cuando el fenómeno no se da, es porque se avecina, según la tradición, una desgracia para los napolitanos, y aunque reconocidos científicos de todo el mundo, equipados con herramientas de altísima tecnología, han adelantado muchas investigaciones para explicar racionalmente las causas de esta licuefacción, todos los informes finales coinciden en afirmar que es un evento sobrenatural. Por eso, hoy 19 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Genaro que nos dé fuerzas para defender con entereza el nombre de Cristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 8 del primer libro de Samuel, capítulo 18. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Pensó, a David le atribuyen los 10.000, a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. A partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Ñamañaba y venían de la pisares, él la ñamañaba hija, porque posiblemente ñande estorba, posiblemente ñande opaca, lleva un bohue, ñande jehui, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos pasa a nosotros, queridos amigos. Esto es lo que nos pasa. Conociendo el carácter, ¿verdad?, de Saúl, no nos sorprendemos de la reacción de Saúl. Conociéndolo, ¿por qué? Porque tiene un carácter egoísta, un carácter, una actitud muy egoísta que mira simplemente su ombligo, ¿verdad? Saúl no tenía una relación estrecha ni correcta con el Señor. Él no tiene, ¿verdad? No tenía una relación estrecha ni correcta con el Señor. Todo lo que tenía para afirmar su corazón era la alabanza del hombre. Así que cuando David fue más alabado, realmente le molestó a Saúl. Todo lo que tenía para afirmar su corazón era la alabanza del hombre. Fíjense, la alabanza del hombre. El hecho de alabar, el hecho, ¿verdad?, de poner sobre el tapete a alguien. Pero upeago doy coi porque ya pominta lleva, sino que cuando el pueblo se da cuenta, cuando el pueblo ve, cuando uno está haciendo y lo hace de corazón, eso se intuye, eso se ve. Como así también cuando somos figureti. La ñande, hoy con ñande y la figureti, peicua ponana, que la gente y que el pueblo olfatea. Oje tú, oye esa cuala, ñande figureti, lleva. Tiene otra vez otras terminologías, ¿verdad? Me hago terminología ponaina. Pero en la terminología es ñande ya puja, lleva. Ñande ñañe embareija, lleva. Ya la pareía, lleva. La tapana, lleva. Esta es la expresión. El pueblo ya ñande güero mandu a mi jangua lleva la ñandena ya por ahí pelle ya por. Y esto es entonces, queridos amigos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es, queridos amigos, lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente de entender. Porque aquí en este versículo 8, si el autor sagrado te está escribiendo y te está contando, porque pudo haber contado y hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces todo, ya povete pa, ya voy a pa, y entonces no hay ninguna reacción, nadie se enoja, no pasa nada. Pudo haber terminado
en el versículo 7, ¿verdad? Y entonces mientras danzaban, que ellos van entrando, las mujeres cantaban a coro. Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Bueno, ahí podría haber terminado nuestra narración y después ya pasamos al día siguiente, etcétera, etcétera. Ya hay más. Sin embargo, no, el autor sagrado se da cuenta, porque el pueblo se da cuenta, que esa frasecita, que ese elogio, que ese yepopete que le estamos haciendo a David, porque es homogendágina, homo y peñan de yara pope, peñan de yara oyo, me eva cuello, pejo yerurecho, pejina coaña, tomo y pejembia pope, a favor del pueblo, a favor de la gente. Entonces, entre lo que te haya pero sin embargo, viene el versículo 8. Y es subrayado el versículo 8 e incluso termina con una frase bastante fuerte, ¿verdad? Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello, pensó, a David, ¿viste? Te hace recordar, le distribuyen los 10.000, le atribuyen, y a mí tan solo los 1.000. Lo único, a ver, ya, ojo, imagina, esta ya es una reflexión a posteriori, ¿verdad? Una reflexión sobre una realidad de lo que él está viendo y de lo que está sucediendo. De lo que nosotros miramos, sentimos y vemos que el pueblo y que la gente está haciendo para ese presidente, para ese ministro, para ese diácono, para ese sacerdote, para ese párroco. Y vale tebio pea. Y vale tebio pea y pea ya. Y pone ahí tebio lo ya puede ver para ahí. Entonces ya otro ya bueno. Jamás veo que la poder. A ver que la poder la imagina la párroco allí. Más la párroco a veces Saúl ve. Entonces share con la autoridad. She a ver ya poder la shaya o sea she la mandaba a ver. She pea ven a permitimos año y que a ver she pea jamás. Y entonces Saúl se pone furioso, ¿verdad? Y muy disgustado por todo aquello. Y entonces comienza a pensar, ¿verdad? Y a despotricar, ¿verdad? No contra David. A David ya comienza a odiarlo, pero va a despotricar contra el pueblo. Va a despotricar contra la gente. Con llevando y cuajan baebe, con llevan en botella, bla, 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 bla. Y entonces le dice, le atribuye, ¿viste? El pueblo, ellos le atribuyen 10.000 y a mí tan solo 2.000. Ya no le falta más que la realeza. ¿Verdad? Tú llamas que lleve más. Porque entonces lo único que falta ahora es que me quiten también el poder, ¿verdad? A mí. Porque a él le están exaltando. Y entonces Saúl no tenía una relación estrecha ni correcta entonces con el Señor. Todo lo que tenía para afirmar su corazón era la alabanza del hombre, ¿se da cuenta? Y lo único que está mirando y está buscando es la alabanza del hombre para su corazón, para su ego. Y entonces queda David mucho más alabado si vas a mirar el aspecto del hombre. Pero sin embargo, esto le molesta mucho a Saúl. Pero esta es una alabanza, vox populi, ¿verdad? Entonces que está saliendo del corazón del pueblo, porque lo siente y lo ve que Dios le está manifestando como bueno, queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Esto nos llega al corazón y a la vida y nos llama también siempre a una conversión, a una serenidad y sobre todo a una gran verdad que nos pasa siempre en la vida, en nuestra familia, en nuestro país. Y que la bendición de Dios descienda por el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima seguimos con nuestro curso bíblico Antiguo Testamento. Ñandillara Ñe. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.